Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de carácter de seguridad mundial. Antes de comenzar la charla de esta noche, quiero indicarles que durante el día de hoy me bloquearon mi entrada totalmente a mis páginas de Facebook, alegando que estaba publicando material engañoso para obtener visualizaciones, para aumentar la membresía y para propulsar que se compartieran las publicaciones, donde lo único que yo estoy publicando en estos momentos en Facebook son enlaces a estas charlas que doy por YouTube. Tuve que protestar la decisión y unas horas más tarde cancelaron su decisión y restauraron mi acceso a mis páginas de Facebook. Así que con cada día que pasa y con la censura en Facebook en aumento, eventualmente me cancelarán el acceso. Yo he dejado de estar posteando mensajes en Facebook para dedicarle más tiempo a este foro en YouTube, donde solamente voy a estar posteando en Facebook el enlace hacia estas charlas en la red social de YouTube. A las personas que me siguen a través de Facebook, les quiero indicar que los mensajes que antes posteaba en esa red social, ahora los estaré posteando en la comunidad de mi canal en YouTube, bajo el título The Community o Comunidad, que están viendo en estos momentos en la pantalla. Así que los invito a que pasen por esta sección de mi canal de YouTube para ver mis posteos, si es que son de su interés. Explicado lo anterior, vamos a pasar ahora a la charla de esta noche, para el día 20 de febrero del año 2024. Al igual que en el día de ayer, comenzaremos esta charla hablando de los hutíes y de lo que está sucediendo en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Los hutíes festejaron y anunciaron con orgullo de que uno de sus misiles antibuque impactó el barco a granel Sea Champion, donde aparentemente los daños fueron mínimos, permitiendo que continuara navegando a su destino final, que era, aunque usted no lo crea, el país de Yemen. El navío Sea Champion transportaba granos desde Argentina para los yemeníes. Solo podemos decir 3 palabras: ¡qué brutos son! Como lo oyen, en su desesperación de causar daños a la marina mercante, le disparan hasta los barcos que vienen en ruta para traer provisiones para ellos mismos. Aunque hay otra teoría de que se confundieron de navío o que no investigaron lo suficiente, que para mí es extraño, porque cuando uno va a las páginas marítimas que muestran la posición, la ruta, el puerto de salida, el código de identificación del barco y el puerto de destino, claramente se veía que iba hacia Yemen. Así que no tienen excusa de no darse cuenta de que el destino final era Yemen. Se presume que fue seleccionado porque hay una compañía estadounidense que tiene una participación en esta naviera, debido a la pobreza del pueblo yemení y de que está en la lista de las Naciones Unidas, que tienen una crisis alimenticia. No existe ningún embargo asociado al transporte de alimentos hacia Yemen. Así que, por suerte, para el beneficio de su pueblo, los hutíes no lograron inhabilitar el navío, que por ende pudo llevar el alimento que se necesita urgentemente al pueblo yemení. Que lo vayan a retener, que lo vayan a confiscar luego de entregar su carga, son otros 20 pesos. Pero si se ponen a confiscar barcos que le llevan alimento al pueblo yemení, las navieras van a dejar de llevar mercancía a ese país. En cuanto al otro barco a granel llamado Rubimar, que transporta el peligroso compuesto de nitrato de amonio, la información que hay hasta este momento es que
se le están dando instrucciones a todos los barcos mercantes que se mantengan alejados del Rubimar. Hasta este momento se ha decidido que no se va a remolcar. O sea, que ningún barco remolcador se va a acercar a este navío. Tengo que corregir la cantidad de fertilizante que transporta este barco, que les dije ayer que son solo 22 toneladas de fertilizante. Eso es falso. Son 22,000 toneladas de fertilizante. Eso significa que en el peor de los casos, si hay un incendio activo en un lugar de muy poca ventilación, como ocurrió en el puerto de Beirut, en el Líbano, la explosión va a ser equivalente a la explosión catastrófica que vimos en el Líbano, gracias a que habían varias cámaras filmando. شیماتtan هون واصله What? Bro. Así que pueden entender por qué se desalojó la tripulación de inmediato y por qué puede existir renuencia para abordar el barco y remolcarlo. El nitrato de amonio que reventó en el puerto de Beirut, prácticamente la detonación fue de una pequeña bomba atómica. En otras noticias, en diferentes artículos que he leído, estos indican lo siguiente, de que de la misma manera que para la flota rusa, la guerra en Ucrania, en el Mar Negro, ha sido un agrio despertar, debido a que no estaban preparados para defenderse de las armas modernas, como misiles, drones y lanchas autónomas, donde hasta se podría decir que no han experimentado o no han participado en una verdadera guerra desde la Segunda Guerra Mundial. La Marina de Guerra de los Estados Unidos está pasando por una situación similar en el Mar Rojo contra los hutíes, porque en las últimas guerras que han participado sus navíos no han estado tan expuestos a ser impactados y destruidos en el mar, donde se han encontrado con nuevos peligros como los drones submarinos. Hasta ahora han sido exitosos en derribar cualquier cosa que ha sido lanzado contra ellos, pero tienen un problema de que en algún momento tienen que regresar a su puerto base para que su tripulación tome un descanso, donde además estas naves de guerra requieren mantenimiento, y eso crea la dificultad de cuándo, cómo y quién las va a sustituir en su misión en el Mar Rojo. Hace unos programas atrás les indiqué de que los hutíes habían amenazado las fibras ópticas de comunicación que atraviesan esa zona del mundo, donde hoy se mencionó un nuevo peligro para la navegación, que es que los hutíes empiecen a localizar minas marítimas, explosivos flotantes y submarinos en esa zona del mundo. Recordemos que Irán tiene esta tecnología armamentista y que la utilizó en lo que se conoce como la Guerra de los Barcos Tanqueros, que se llevó a cabo en el año 1988, en los últimos años de la administración del presidente Ronald Reagan. Este incidente bélico se suscitó en el Golfo Pérsico, donde la séptima flota de los Estados Unidos participaron en una operación llamada Operation Earnest Will, protegiendo los barcos de Kuwait, donde Irán trató de bloquear el estrecho de Hormuz, utilizando minas marinas, donde la Marina de Guerra de los Estados Unidos no solamente tuvo que enviar marinos barreminas, sino también helicópteros especializados para localizar y destruir este armamento. La pregunta que nos tenemos que hacer es si los hutíes tienen este tipo de armamento en su arsenal.
Según el medio noticioso NPR, el gobierno de Egipto no solamente está construyendo una barrera en la frontera con la ciudad de Rafah, sino también una zona donde pueden alojar hasta 150,000 palestinos en su lado de la frontera con Gaza. Recordemos que apenas hace 2 programas atrás les indiqué que el presidente de Egipto negó que se estuviese construyendo un campamento de refugiados en suelo de Egipto. O sea, o mintió descaradamente, o fue una mentira blanca, o no tiene control de su gobierno y de su ejército. El medio noticioso Reuters indica de que los Estados Unidos ha presentado una propuesta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se solicita un alto al fuego en el conflicto entre Hamas e Israel y busca que el Consejo apoye la propuesta de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo se espera que ejerza su poder de veto en contra de una propuesta presentada por 193 países musulmanes que podrían llevar su resolución al Pleno de la Organización de las Naciones Unidas, donde se da por hecho que va a ser aprobada, porque en esa sesión, en el Pleno de las Naciones Unidas, no existe el poder de veto. En palabras sencillas, en una sesión extraordinaria de las Naciones Unidas, le pasan el rolo a los Estados Unidos. Por otro lado, Benjamín Netanyahu y el gobierno de Qatar intercambiaron acusaciones. Por un lado, Qatar acusa al primer ministro Netanyahu de estar prolongando esta guerra en la Franja de Gaza por razones que todo el mundo conoce, donde supongo que se está hablando o acusando de que no quiere que la guerra cese hasta que destruya la ciudad de Rafah. Y Netanyahu acusa a Qatar de estar ayudando y apoyando a Hamas, ya que tiene toda la capacidad de presionar a los líderes de Hamas, que ellos hospedan y les dan refugio en su país, y que ellos son parte del brazo de financiamiento de Hamas. El vicepresidente de Hamas le informó a la prensa de que los rehenes restantes, que son como unos 134, todos están en la ciudad de Rafah, incluyendo los soldados más experimentados de Hamas, llamados las unidades de Al-Qassam. Aunque ya prácticamente nadie habla sobre este tema porque ha sido opacado por la guerra en la Franja de Gaza, la Organización Internacional de Energía Atómica indicó que la actividad sigue siendo alta en Irán en las operaciones de enriquecimiento de uranio. Este enriquecimiento supera por mucho el que se necesita para las operaciones comerciales. Por ende, se cae de la mata, según esta organización, que todo debe ser con propósitos armamentistas. O sea, para tener suficiente uranio enriquecido para manufacturar un arma nuclear. En otras noticias, en una operación que revela que Rusia tiene un escuadrón de la muerte operando dentro de las fronteras de España, antes que las autoridades hicieran pública cualquier información sobre el asesinato de un joven que tenía pasaporte ucraniano, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, ya estaba informando que la persona que fue baleada por más de una decena de balas era el piloto ruso de helicópteros, desertor llamado Maxim Kuzminov, al cual calificó como un traidor. En Rusia, la esposa y viuda de Alexei Navalny le solicitó a Putin el cuerpo de su esposo para sepultarlo, y además ha prometido seguir la lucha que comenzó su esposo para liberar a Rusia del presente gobierno. O sea, que sin temor se va a enfrentar a Putin y se va a enfrentar al sistema legal de Rusia. Con respecto a Navalny, los Estados Unidos alegadamente el viernes
de esta semana anunciará un paquete severo de sanciones por la muerte de este líder político. Mientras tanto, el presidente ruso, el señor Vladimir Putin, aparenta que está seguro que va a lograr todas sus metas y objetivos en Ucrania, donde solamente necesita esperar el momento oportuno mientras mantiene presión militar constante contra el gobierno y el ejército de Ucrania, donde espera que en algún momento el occidente se canse de estar apoyando al gobierno de Zelensky. Mientras Putin apuesta al cansancio de los europeos, la presidenta del Parlamento Europeo, la señora Roberta Metsola, señaló el 20 de febrero que dicha institución defenderá a Ucrania durante todo el tiempo que haga falta y recalcó que la guerra iniciada por Rusia en Ucrania es un ataque a todo lo que representa Europa, donde ella se compromete a defender la paz y dice que nadie puede dudar en defender a Ucrania. Pero usted y yo sabemos que aunque los gobernantes digan que no se van a cansar de ayudar a Ucrania, la población, los electores, tal vez tengan otra opinión. Aparentemente, debido a la pérdida de la ciudad de Avdiivka en Ucrania, la reacción de Dinamarca fue donar toda su artillería a Ucrania, donde los oficiales del país indicaron de que esta es la única forma correcta de pensar y actuar. La condición de la entrega de estas armas es que deben estar en el campo de batalla y no en un almacén. Esta decisión se tomó en una reunión de seguridad en la ciudad de Múnich, Alemania. Según la visión de Dinamarca, esto no es una cuestión de producir armamento y municiones, porque existen las armas y existen las municiones y existen las defensas aéreas que no se están utilizando por el momento, pero que se necesitan con urgencia en Ucrania. Para ahora, en el mes de marzo, la Unión Europea se comprometió a entregarle a Ucrania 1 millón de proyectiles de artillería de 155 milímetros, de las cuales ya ha suministrado por lo menos la mitad. En la reunión aparentemente salió el punto de la negativa de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de paralizar las ayudas a Ucrania y le atribuyeron a los representantes del Congreso parte de la responsabilidad de la culpa de la falta de municiones y proyectiles de artillería en Ucrania y por ende parte de la culpa por la retirada del ejército de Ucrania de la ciudad de Avdiivka. Mientras el país de Dinamarca se comprometió a entregarle a Ucrania toda su artillería, el gobierno de Canadá le estará enviando más de 800 drones a Ucrania cuando comience la primavera, así que estamos hablando de finales de marzo. Esta ayuda tiene un costo de 95 millones de dólares canadienses y estos drones tipo Sky Ranger R-70, aunque son primordialmente para reconocimiento, de seguro que los ingenieros de Ucrania los van a transformar en drones armados para usarse en contra del ejército ruso. Pese a que Putin debe estar alegre por la conquista de la ciudad de Avdiivka, se certificó durante el día de hoy de que los rusos perdieron 2 aviones caza de combate en el frente de batalla ucraniano. Así que durante estos días, Rusia ha perdido por lo menos un avión Su-34 y un avión Su-35, que se une al avión Su-34 que perdieron la semana pasada. En una entrevista de un mercenario experimentado que estuvo en el frente de batalla en Ucrania, este alertó a otros mercenarios de que el campo de batalla en Ucrania no es como Irak y no es como Afganistán, que es mucho más difícil, peligroso y con menos probabilidades de sobrevivir. No solo por las condiciones invernales, sino porque se batalla en contra de un ejército que tiene armas sofisticadas,
donde es extremadamente difícil encontrar un lugar seguro para sobrevivir. Así que se suman dos aspectos que son una condición de vida paupérrima, más un armamento del cual uno no se puede esconder. Cuando esta guerra comenzó hace más de un año atrás, yo les mencioné a ustedes de que el soldado de infantería moderno tenía una misión suicida en el campo de batalla, con toda la tecnología existente para localizarlo y destruirlo. Este mercenario también le solicitó a los jovencitos que se quieren convertir en soldados de fortuna, sin ninguna experiencia, que para ellos esta guerra es un suicidio y que además ponen en peligro la vida de soldados entrenados, que pueden morir tratando de que estos jóvenes no sean aniquilados en el campo de batalla, que bastantes problemas tienen ellos con tratar de sobrevivir para tener otro problema adicional, que es exponerse y bregar con una persona que no sabe absolutamente nada de guerra. O sea, que estos soldados jóvenes que quieren ser mercenarios y no tienen ninguna experiencia son una amenaza para su propia unidad de combate. En otras noticias, un reportaje de prensa asociada indica que según una agencia de inteligencia británica, Rusia está reactivando y reconstruyendo sus agencias encargadas para conducir operativos que van a tener la misión de desestabilizar países europeos. O sea, que estamos regresando al tiempo de la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética. En El Salvador tenemos que mencionar que el presidente Bukele no solamente barrió con las elecciones, sino que va a tener prácticamente un poder absoluto sobre el país, ya que su partido tiene una supermayoría en la legislatura de El Salvador. En el Reino Unido, el señor Julian Assange se prepara para entablar lo que posiblemente sea su último pleito legal para impedir ser extraditado a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en este mes de abril, se va a conducir un proceso legal en la Corte Suprema que va a determinar cómo las ciudades pueden, desde un punto de vista legal, enfrentarse al problema de los indigentes. El tema principal es si las ciudades legalmente pueden multar o arrestar a personas que viven en la calle, que no tienen ningún lugar a dónde ir. Aparentemente, una corte determinó de que no se puede multar o arrestar a los indigentes, debido a que es un trato cruel y un castigo no apropiado. Y se alega de que esa decisión lo que ha hecho es aumentar los lugares donde estas personas instalan sus casetas o sus refugios improvisados, que a su vez, según las autoridades, son una amenaza para la salud y la seguridad pública. El gobierno de Australia ha autorizado la cantidad de $7.200 millones para modernizar su flota naval. Supongo que esto incluye el submarino nuclear que estaba negociando con los Estados Unidos. Y según la noticia, Australia está contratando a la empresa española Navantia para construir algunos de sus buques militares, debido a la situación en el South China Sea con China. Así que Australia está buscando aumentar sus capacidades de ataque marítimo y terrestre, y también mejorar su defensa aérea y sus capacidades de escolta para proteger diferentes navíos. La cantidad total del plan de modernización de este país asciende a unos $54.200 millones australianos, que equivale a $35.560 estadounidenses. Esto significa que estará gastando el 2,4% del Producto Bruto Nacional del país para mejorar sus defensas y sus capacidades de ataque. Una noticia muy curiosa y preocupante. Durante el día de ayer, China le ofreció apoyo a Hungría en cuestiones de seguridad pública.
expandiendo su influencia en ese país que pertenece a la OTAN y que está bloqueando que Suecia se haga miembro de esa organización. Lo preocupante para mí del artículo publicado por el medio noticioso Reuters es que China identifica a Hungría como un socio estratégico, además de comercial, donde aparentemente también China va a ayudar a Hungría en su infraestructura, donde naturalmente con esta influencia sobre ese país, no solo Rusia va a tener un socio dentro de la OTAN y de la Unión Europea, sino también China, porque recordemos que el primer ministro de Hungría, el señor Viktor Orbán, es pro Rusia y pro Putin. China le ofreció apoyo a Hungría en cuestiones de seguridad pública. Eso para mí debe incluir sistemas y procesos de control poblacional como los que China utiliza en su población. En otras palabras, que los ciudadanos de Hungría van a estar vigilados por un sistema Big Brother diseñado y manufacturado en China, donde supongo que no se limitará a luchar contra el crimen, sino también a luchar contra los enemigos del gobierno dentro del país, o sea, la oposición. En estos momentos el señor Viktor Orbán está en completo control del país después de la renuncia del presidente. Según la organización conocida como el Comité para la Protección de Periodistas, que opera desde la ciudad de Nueva York, se informa que en el año 2023 la cantidad de periodistas fallecidos mientras trabajaban, incluyendo los otros miembros de la prensa, superó los récords anteriores con un total de 99 periodistas y trabajadores de los medios que perdieron la vida, de los cuales la mayoría fallecieron en la Franja de Gaza. En África, los dolores de cabeza no terminan para la Organización de Países Centrales de dicho continente, conocida como ECOWAS, ya que se informó que el ejército de Guinea disolvió sin ninguna explicación el gobierno de la nación en el día del martes de esta semana, donde lo único que se ha dicho es que va a comenzar a establecer un nuevo gobierno civil. Este país, aunque es miembro de ECOWAS, su clasificación dentro de ese organismo es como país suspendido, que es la misma clasificación que tiene Níger, Mali y Burkina Faso, donde el verdadero gobierno de estos países es una junta militar. Cuando usted esté viendo este resumen noticioso, posiblemente ya el satélite ERS-2 de 2 toneladas de peso habrá entrado a la atmósfera terrestre, donde se presume que la gran cantidad del volumen y peso de este satélite será destruida en su reingreso a la atmósfera terrestre, que será a las 19:25, hora de Londres, el 21 de febrero. Pero hay una incertidumbre o un margen de error de más o menos 10 horas. O sea, que puede entrar a la atmósfera a las 9:25 del día 21 de febrero o el 22 de febrero a las 4:25 de la mañana. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 24 horas. Recuerde recomendar este canal y de compartir estos videos. Recuerde darme un like. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.